Buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestra segunda clase de Fundamentos Estadísticos y Matemáticas para las Finanzas. ¿Pueden escucharme perfectamente? Buenas tardes, sí, profesor. Bueno, Ok, muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a comenzar primero con que si tienen algunas dudas con respecto a la tarea. Los escucho entonces. Recuerden que la tarea se entrega hoy a terminar el día. Sí, profesor. Yo ya lo no, todo entregué. bien. Ok, bueno, entonces al parecer todo está bien. Bueno, no se les olvide la parte, yo sí quiero hacer un comentario y es el siguiente. Por ejemplo, veo, miren, en esta parte yo entiendo que de pronto quizás nunca habían entregado el cuestionario y con la evidencia de la captura. A lo que yo me refiero, por ejemplo, es a la parte donde una vez que terminan el cuestionario, siempre les va a decir gracias o se ha terminado, se envió la respuesta, etcétera. Siempre sucede de esa manera. Entonces, algo que sí les quiero pedir, digo, en esta ocasión hay dos o tres compañeros de ustedes que no adjuntaron la captura. No hay ningún problema, nada más déjenme ponerles cuál es lo que les aparece al final. Espérenme, está cargando. Ah, miren, por ejemplo, voy a dejar de presentar y voy a colocar como lo que les va a aparecer. Aclaro, aparece, se ha enviado la respuesta o gracias por la respuesta, dependiendo de cómo sea la configuración de su equipo. Pero a lo que me refiero es, aquí, por ejemplo, en esta persona, González Salcedo, así lo está enviando. Eso es correcto. Es decir, aquí dice conceptos básicos de estadística, se ha registrado tu respuesta. Ese es al que le van a tomar foto y lo van a subir. Algunos me comentaron que no lograron tomar la captura y era porque nunca se les había pedido esa parte. No se preocupen, miren, por esta ocasión no pasa nada. Incluso esto se hizo con la intención de ver, de que lo tuviéramos y que pronto se les olvidara porque así vamos a entregar el examen. Entonces, sí quiero ser muy claro en el que en el examen ustedes deben de, una vez de que terminen de contestar dicho cuestionario, le van a tomar la respectiva captura y esa es la que van a subir a Classroom. ¿Por qué? Porque es claro y eso es, por eso era el objetivo de la actividad del día de hoy, que justo así nosotros nos acostumbrábamos a entregar las evidencias de un cuestionario que es en línea. Es claro que en el otro, donde son tareas sobre representaciones geométricas, ahí sí, ya sea que lo entreguen en computadora, ya sea que lo entreguen a mano, ya sea que lo entreguen de pronto con el archivo de Excel adjunto, no pasa nada. Es como a ustedes se les acomode, pero reitero, lo que me interesa es que realmente lo vayan comprendiendo y sepamos de qué estamos hablando cuando decimos un diagrama de barras, una gráfica de pastel, una gráfica de puntos y líneas, etcétera. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? No, profesor. Ok, perfecto. Entonces, bueno, no se les olvide, la actividad vence el día de hoy a terminar el día. Ya el día de mañana les estaré proporcionando su respectiva calificación. Y bueno, pues esperemos mañana, ya saben, la regla para mí era si subo la tarea en domingo, se entrega el viernes a terminar el día. Por el contrario, si la subo el lunes, se entrega el día sábado a terminar el día. Entonces, así va a estar la regla con nuestras tareas y ya aclaro, les daré la retroalimentación en particular ya el día de mañana, una vez que ya se haya entregado todo por completo y ya damos paso a la nueva tarea. Voy a dejar de compartir y voy a colocar la presentación original. Entonces, lo que estuvimos trabajando la clase anterior fue justo los conceptos elementales de estadística y también trabajamos algunas representaciones geométricas. En particular, vimos la parte de lo que era una tabla estática, que era aquella que contenía cualidades o datos cualitativos, que ya nosotros lo vimos con respecto a la parte de las clasificaciones de los datos. Vimos también la parte de tabla dinámica y sus respectivos gráficos asociados. Eso es lo que estuvimos trabajando en nuestra clase anterior a fin de hacer como un tipo resumen.
Lo que vamos a trabajar el día de hoy es, seguimos con esta parte de los conceptos elementales, pero vamos a definir las medidas de tendencia central y justo en la marcha vamos definiendo los conceptos que nos hagan falta. Entonces vamos a trabajar con las medidas de tendencia central. Bueno, ¿qué son las medidas de tendencia central? Pues son medidas que están en el centro en una distribución de datos. ¿Mm? Los cuales pueden estar tanto en datos agrupados, que también ya lo vimos, como no agrupados. Ok, ¿qué vamos a poner? Los cuales se presentan de forma agrupada o no agrupada. Ok, espérenme, déjenme aquí, voy a ajustarlo. O no agrupadas, ¿vale? Recordemos que el decir datos que sean no agrupados son aquellos datos que nos los avientan como tal en una tabla. Entonces, nuestro objetivo es tratar como de ver cómo los acomodamos y posteriormente tenemos los datos que están agrupados, que son aquellos que sí se dan en una tabla y ya se está subclasificado. Entonces, déjenme ponerlo así, tenemos tres medidas de tendencia central. Y estas son, en primer lugar, la media aritmética, o también llamada media solamente, o también llamada promedio. Ok, déjenme aquí quitar esta ecuación. Ok, así se le conoce. Y aclaro, en este caso, ahorita vamos a tomar su definición. Número 2, tenemos la mediana. Posteriormente seguiría la moda. Y entonces vamos a tener que definir cada uno de ellos, ¿vale? Ahorita lo vamos a hacer, no se preocupen, ¿vale? Bien, hasta aquí, ¿tenemos alguna duda con la introducción de las medidas de tendencia central? Cualquier duda, con toda confianza, indíquenmelo. Todo bien. Ok. Bien, anótenlo por favor para que podamos continuar. Ok, voy a continuar a reserva que alguno de ustedes me comente lo contrario. Si no han terminado, nada más háganmelo saber. Ya terminamos, profe. Ok, perfecto. Perdón, ¿me dijo que sí o no? Sí, ya. Ok, perfecto, gracias. Bueno, entonces vamos a definir, claro, vamos a empezar primero con los datos no agrupados, puesto que son datos que son más fáciles de manejar. En una tabla así es como hay que hacer un análisis un poquito más profundo y tenemos que definir más cosas. Entonces, fíjense bien. Déjenme duplicar la diapositiva y vamos a poner medidas de tendencia central para datos
no agrupados. Ok, a ver, déjenme aquí, voy a colocar. Ok, por ahí algo pasó, ¿verdad? Creo que a mí se me fue el internet. Bien. Ok, bueno, entonces decía que vamos a comenzar con las medidas de tendencia central para datos no agrupados, es decir, datos que nos dan en una lista, ¿sale? Pues vamos a comenzar con la media o el promedio. Entonces, la media o promedio, o también llamado formalmente media aritmética, es la representación de la suma total de las cantidades dividida entre el total de datos. Muy bien, entonces, ¿a qué me refiero con esto? Bueno, déjenme aquí, voy a colocar medio promedio y vamos a poner aquí su ecuación. Ojo, la media o promedio la vamos a representar con una X y una barra arriba. Déjenme colocarlo aquí. Tendríamos que va a ser una X mayúscula y va a ser con una barra. Esto es igual y nos va a quedar aquí que tenemos que sumar todos los datos que tenemos porque así nos los indica la definición. Entonces sería el primer dato x1 más x2 más x3 más x4 más y así sucesivamente hasta llegar al último que sería x sub n y se divide entre n. Entonces, ¿quiénes son estos que tenemos aquí? Bueno, pues aquí cabe resaltar, vamos a ponerlo aquí, de dónde, y tendríamos nosotros que x1, x2, x3, y así sucesivamente, hasta x subíndice n, son los datos que se muestran. Y bueno, n es la cantidad de datos que hay. Datos que se tienen. ¿Dudas hasta aquí con respecto a la media o promedio? Yo sí, profe. El Dígame. XN viene siendo lo mismo como el X1, X2. Es un número igual. O sea, no es diferente a los primeros que puso. No, son en sí todos los datos que se tienen. El XN sería el último con el cual cuentas. Ok. Muy bien. Bien, voy a continuar a reserva que alguno de ustedes me comente lo contrario. Si no han terminado, nada más háganmelo saber y los espero. Ok, muy bien. Continuamos entonces. Y bueno, vamos a hacer un ejemplo a fin de ilustrar el concepto de media o promedio. Entonces vamos a colocar, Andrea ha obtenido las siguientes calificaciones en el periodo escolar. Y bueno, pues aquí déjenme colocar 7.6, 8.2, 9.3, 6.4, 8.6, 7.7, 8.9, 9.2, 10 y 9.1. Bueno, vamos a determinar. Determina el promedio que ha obtenido. Bueno, recordemos que este concepto no es nuevo para nosotros porque está muy enfocado
en cuando nosotros íbamos a, bueno, digo en la escuela primaria porque es donde se obtiene el promedio. Aquí, bueno, también se obtiene, sin embargo, es como que el proceso cambia porque en los periodos aquí estamos hablando de un año escolar efectivo, ¿sale? Entonces, notamos que para obtener el promedio debemos de seguir esta fórmula, es decir, sumar todos los datos que tenemos, es decir, la parte de 7.6, 8.2, 9.3, 6.4 y así hasta llegar a 9.1. Este sería como el X subíndice N y dividirlo entre la cantidad de datos que tenemos. Entonces, por ejemplo, en este caso lo vamos a dejar de la siguiente forma. Tendríamos nosotros que vamos a colocar, por eso les pedí mi calculadora, sería 7.6 más 8.2 más 9.3 más tendríamos 6.4 más 8.6 más 7.7 más 8.9 más 9.2 más 10 más 9.1. Y ojo, esto se divide entre la cantidad total de materias que tenemos. Entonces, fíjense bien, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces sería entre 10. Por lo tanto, al hacer la respectiva suma, déjenme aquí colocar el 10 y tendríamos acá, ok, déjenme aquí, ok, tendríamos que hacer 7.6 más Sería 8.2. 8.5. ¿Manda? Ya lo Sería obtuve. 8.5. Ok, dame nada, déjame colocar aquí las operaciones. Ok, sería 85 exactamente sobre 10 y esto me da igual a 8.5, ¿sale? Entonces, ese es el promedio que ha obtenido en el periodo escolar Andrea. ¿Preguntas hasta aquí? Ok, bien. Anótenlo por favor para que podamos continuar. Insisto, cualquier duda con toda confianza, digan. Bien, voy a continuar a reserva que alguno de ustedes me comente lo contrario. Ok, fíjense bien. Dice, este problema que vamos a manejar es un problema contextualizado. Me dice, en un albergue para perritos se determina que si el promedio de los pesos es menor a 3.6 kilogramos, entonces dicho albergue se tiene que clausurar, puesto que no cumple con las medidas para alojar y mantener a los perritos. Se toma una muestra de los pesos de 12 perritos
arrojando lo siguiente. Bien, déjenme colocar aquí. Ok, aquí en los pesos, déjenme ponerle en kilogramos. Ujú. Ok, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ok, son 12. Entonces vamos a obtener el promedio y sobre eso vamos a determinar si se va a cerrar o no el albergue. Entonces, ojo, aquí tendríamos nosotros que calcular la suma de todos los pesos, quedando entonces como 3.4 más 4.2 más tendríamos nosotros 4.5 más 5.1 más tendríamos 3.3 más 2.6 más tendríamos 3.8 más 2.9 más 3.2. Ok, déjenme borrar esto que está después del igual a fin de que me dé el espacio. Ok, aquí va sobre 12, me quedé en 3.2 más 4.3 más 2.7 más 2.8. Entonces, de aquí lo que hacemos es sumar todas esas cantidades y nos quedaría de la siguiente manera. Tendríamos nosotros, a ver, aquí va a ser 12 y arriba vamos a colocar, tendríamos que va a ser 3.4 más 4.2 más 4.5 más 5.1 más 3.3 más 2.6 más 3.8 más 2.9 más 3.2 más 4.3 más 2.7 más 2.8. Y esto nos quedaría 42.8. Y entonces nos quedaría igual, 42.8 entre 12 nos arroja 3.56. 3.56 kilogramos. Por lo tanto, podemos decir que puesto que dice que si el promedio de los pesos es menor a 3.6, entonces nosotros decimos que el albergue no está cumpliendo con la normativa. Por lo tanto, y déjenme colocarlo así, por lo que el albergue tendrá que cerrar. Bueno, tendrá que ser clausurado. Ok. Entonces, en este ejemplo, lo que quiero tratar de decirles es justo la parte en la cual nosotros comentamos el concepto de estadística en la clase anterior. Y en el mismo decía que nos ayuda, una vez que hacemos todas sus medidas, nosotros tendríamos que tomar decisiones. Entonces, aquí ya es un ejemplo contextualizado donde necesitamos el promedio a fin de poder entender qué está pasando y sobre eso tomar decisiones. Porque uno podría decir, pues es que dice 3.6, pero si hay perritos que tienen, miren, 4.2, 4.5, 5.1, 3.8, es decir, sí hay perritos que pueden cumplir el que su peso sea mayor a 3.6. Sin embargo, se entiende que aunque se tome una muestra de 12 perritos, debemos de considerar todos los pesos y ver en promedio qué es lo que está pasando. Aquí es lo que me da a entender, a pesar de que tenga yo cifras como 4.2, 4.5, 3.8, me indica que no todos los perritos están siendo bien atendidos, que finalmente ese es el objetivo de un albergue, ¿sale? ¿Preguntas hasta aquí con respecto a este problema? ¿Dudas?
Bien, anótenlo por favor para que podamos continuar. Bien, voy a continuar a reserva que alguno de ustedes me comente lo contrario. Ok, bien, vamos ahora a determinar la mediana. ¿Qué es la mediana? Bueno, fíjense bien. Déjenme aquí, voy a duplicar diapositiva y voy a colocar el concepto de mediana. Entonces, la mediana es por definición, es el dato que queda a la mitad de una serie de datos que están ordenados previamente de menor a mayor. ¿Mm? No obstante, se tienen dos casos. Entonces, déjenme aquí, voy a mencionar. Caso número 1, cantidad de datos impares. Esto se refiere a que se toma el valor que queda justo a la mitad. Y bueno, vamos ahora con la cantidad de datos pares. Déjenme aquí, voy a borrar esta parte. La cantidad de datos pares. Entonces, cantidad de datos pares. Y entonces aquí vamos a tomar, se toman los dos valores que quedan en medio y se calcula su promedio. Entonces ahí ya tendríamos dos casos en si nos dan la cantidad de datos que sean pares o bien la cantidad de datos que sean impares, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí con respecto al concepto de mediana? Ok, anótenlo por favor para que podamos continuar. Profe, si se tienen los dos cantidades como la de datos pares, ¿cómo se calcula el promedio? El promedio, recuerda, es sumar los dos Se numeritos y suman los, dividirlo entre dos. y ese es el dato, vaya. La mediana, Sí, exactamente. ok. Ujú. Muy bien. Vamos a continuar, no sin antes agregar algo más a la mediana. ¿Cómo la vamos a representar? Porque vemos que el promedio se representa con una X y arriba una barra. Cabe considerar que la X debe de ser mayúscula. Entonces, bueno, la mediana, aquí lo vamos a colocar. La mediana se simboliza como, y se pone, es sencilla la notación, se pone como una M subíndice E, ME de mediana, ¿sale? Bien, ok, voy a continuar a reserva que alguno de ustedes me comente lo contrario.
Vamos ahora con un ejemplo a fin de ilustrar los dos casos que tenemos. Entonces, fíjense bien. Bien, ejemplo. Los estudiantes de una escuela han sido medidos a fin de saber la altura en ese grupo. Se arrojan los siguientes resultados. Fíjense bien, déjenme colocar aquí en términos de las ecuaciones, ¿ok? 1.17, 1.34, 1.45, 1.12, 1.23, 1.48, 1.33, 1.45. Entonces, ojo, tenemos estos datos. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es una cantidad de datos pares porque son 8 datos que nos están dando. Lo primero que vamos a hacer previo a calcular la mediana, porque recuerden que el concepto de mediana dice que debemos de ordenar los datos desde el más pequeño hasta el más grande. Si nosotros no ordenamos los datos, bajo ninguna circunstancia podemos encontrar el valor de la mediana. Eso sí quiero que quede bien claro porque quien no acomode los datos en la tarea no va a estar bien el cálculo de la misma y por consiguiente también se va a fallar en el examen. Entonces, fíjense bien, tendríamos nosotros que ordenar los datos. No obstante, tengo menos de un minuto en la reunión. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es vamos a detenerle y ahorita reinicio la sesión. No se les olvide entrar por el mismo enlace en el cual está en el tablón, ¿vale? Gracias. Ahorita nos vemos.